¿Qué es el patrimonio cultural y por qué es tan importante esta palabra que se ocupa muchísimo hoy en día y que muchas personas incluso la ocupan mal? ¿Por qué debemos conocerlo y que no solo inmiscuye a las personas que se dedican a la cultura, el arte, sino que todos salimos beneficiados de proteger el patrimonio cultural? Lo veremos en ese episodio. Gestión Cultural, el podcast, el programa sobre estrategias, oportunidades, noticias, conceptos, herramientas y todo lo que haga falta para llevar a cabo tu proyecto cultural. Un podcast de acultura.org. ¿Qué tal, camaradas de la cultura? Gracias por escucharme una vez más acá en Gestión Cultural, el podcast. Hoy hablaremos de patrimonio cultural, una cuestión que se ha hecho muy notoria últimamente porque ha pasado de ser un concepto nada más académico a precisamente que todo el mundo la escuche, ¿no? Casi siempre se asimila o se cree que se refiere a casas viejas, a edificios que están a punto de caerse o precisamente sitios arqueológicos que muy mal llamadamente le llaman ruinas arqueológicas. Pero la cuestión es que el patrimonio cultural va más allá que simplemente edificios, que simplemente sitios. El patrimonio cultural es básicamente una herencia, es lo que un pueblo, una sociedad, un grupo de personas heredó a toda la humanidad, ¿no? O a un país o a una región en concreto. De hecho, en inglés es un poco como más lógico porque se llama Culture Heritage, es decir, herencia, ¿no? Una herencia cultural. Y básicamente la idea es esa, es nada más un legado acerca de la cosmovisión o de cómo vivían estas personas en el pasado. Y lo importante de esto es poder aprender las lecciones de estas civilizaciones pasadas. Porque la idea es que el ser humano cada vez más va mejorando, va perfeccionándose y que las lecciones que tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, tu bisabuelo, tu bisabuela aprendieron, la idea es que tú no tengas que pasar por esos errores, no tengas que pasar por esos problemas para que los aprendas, sino que esta herencia que te dejan, ¿no? Que no solo va con lo económico, sino que también con la sabiduría, con los conocimientos, con las experiencias, con las ideas, etc. Estas cosas son precisamente los que nos hacen ser lo que somos ahora. Toda esa experiencia que recibimos de nuestros antepasados, ya sean familiares o no, son lo que nos ha llevado a hacer lo que somos y a hacer lo que hacemos. Entonces a alguien se le ocurrió que todas estas experiencias, que todas estas formas de vida, que todas estas lecciones que tuvieron civilizaciones antiguas, pues sería bueno, ¿no?, que las resguardáramos, porque sí, todo lo que somos ahora es producto de todo lo que hicieron estos antepasados, pues borrar toda esta memoria, borrar toda esta herencia, directamente significaría que borráramos todo lo que somos ahora, ¿no? Ahora bien, ¿qué es el patrimonio cultural, no? Ya lo hemos hablado, es una herencia, es algo del pasado que se mantiene hasta la actualidad y se transmite de generación en generación. Es decir, es una papa caliente que ha venido de muchísimas personas y que se ha ido mejorando hasta tal punto que ahora son unas buenas papas fritas que te las puedes comer porque hay alguien que ha ido protegiendo esa papa caliente que ha pasado de generación en generación. Se clasifican en muchísimas formas, no solo son edificios, no solo son casas, no solo son sitios arqueológicos, como decíamos, pueden ser tradiciones, pueden ser tipos de comida, pueden ser saberes ancestrales, pueden ser los mismos idiomas. El patrimonio cultural puede representarse de muchísimas formas. Ahora bien, ¿quién determina qué es una herencia cultural y qué no lo es? Pues usualmente en los países son los gobiernos, ¿no? Se cree, se supone, se teoriza que los gobiernos representan la voluntad del pueblo, representan íntegra y directamente al pueblo. Y como el pueblo, pues, te imaginas hacer una asamblea en donde vayan las millones de personas que habitan en tu país, que habitan en tu ciudad, a ponerse de acuerdo qué es una herencia cultural y qué no.
pues en teoría este representante, que es un político, ¿no? Este representante decide armar con un grupo de técnicos y valorar qué es el patrimonio cultural de tu país, de tu ciudad, de tu comunidad, de tu lugar de origen, etc. Ahora bien, obviamente estos gobiernos, ya sean nacionales o locales o donde sea, pueden equivocarse no solo en el hecho de no identificar un patrimonio cultural, sino de no protegerlo. En teoría, esos gobiernos forman un equipo técnico que usualmente lo forman parte del Ministerio de Cultura, de un Ministerio de Educación, etcétera, ¿no? Y evalúan estas tradiciones, estos sitios, estos lugares, estas formas de ver el mundo, ¿no? Y dicen, esto es el patrimonio cultural de nuestro pueblo porque gracias a estas cosas es que ahora nosotros pues somos lo que somos, ¿no? El problema es que muchas veces estas clasificaciones se dan de manera arbitraria o usualmente no se dan. Hay lugares que podrían ejemplificar la historia de una época de nuestra ciudad, de una época de nuestro país, pero básicamente como no se tiene el conocimiento técnico para poderlo proteger o para incluso conocer que eso es parte del patrimonio de tu país, pues se destruye o simplemente no se protege. Esa es la idea de poder conocer cómo funciona el patrimonio cultural y sus clasificaciones. Para empezar, como decíamos, el patrimonio cultural se puede ver de dos formas. Incluso podríamos meter una tercera. La primera es el patrimonio cultural material, es decir, todo aquello que se puede tocar, todo lo tangible, ¿no? Ya veíamos que podían ser edificios, pueden ser ciudades enteras, pueden ser puertos enteros, pueden ser lugares que fueron emblemáticos por una batalla, porque se firmó X acuerdo ahí, incluso los caminos que tomaban los indígenas para llevarse de un pueblo a otro la mercadería, esos caminos que ahora se convirtieron en las carreteras de nuestra sociedad actual, pues evaluar por qué se tomaron esos caminos nos lleva a pensar por qué ahora caminamos como caminamos, etcétera. Obviamente esto es un hilo del cual podés jalar y podés seguir jalando y nunca va a terminar. Ahora bien, esto es el patrimonio material, ¿no? En donde va todo aquello que podemos tocar. Pero también los científicos sociales, ¿no? Han llegado a la conclusión que hay patrimonio inmaterial, todo aquello que no precisamente puedes tocar, puedes proteger físicamente, pero que existe, que es parte de nuestra herencia cultural. Ya lo decíamos que podrían ser los idiomas, pueden ser las tradiciones, la gastronomía, toda aquella mitología que pasa de generación en generación y que usualmente no está precisamente escrita. Muchísimos idiomas actualmente y sobre todo aquellos que pertenecen a pueblos indígenas desaparecen de la noche a la mañana porque los habitantes y las personas que hablaban estos idiomas van muriendo y no hay forma de que esta herencia se proteja porque no fueron escritos, porque nadie más decidió aprender el idioma, etcétera. Por ejemplo, danzas especiales, ¿no? Que se han llevado a cabo decenas de años en nuestros países, en nuestras ciudades, que se llevan a cabo por una celebración específica, porque ese día se fundó la ciudad, porque ese día descubrieron que había oro en la ciudad, porque ese día se firmó la paz con otro país, etcétera. Esas danzas especiales que usualmente solo las vemos y creemos que es parte de algo folclórico, de algo indígena, pero que tienen un trasfondo, una historia detrás. Y lo interesante fuese de que supiésemos la historia de por qué esas personas bailan con un machete, pero usualmente no lo sabemos porque precisamente los gobiernos, como hablábamos, no velan por proteger esa herencia cultural hasta tal punto que esa danza, ese baile, todo bonito, todo colorido que tú puedes ver, tiene toda una historia, pero el gobierno a través de sus propias políticas ha decidido que vos no sepas de qué va esa danza, porque esa es la idea, ¿no? La idea es de que no solo se aprendan los bailes, no solo sirvan para el turismo, no solo sirvan para que veas qué bonito es esta danza, sino que vos sepas de dónde venís, de dónde vienen tus raíces, de por qué hacemos lo que hacemos, de por qué somos de tal religión, de por qué nuestra sociedad se comporta de tal manera, de por qué es tan violenta, de por qué se influye tanto por este deporte y por este otro deporte no, etcétera, etcétera.
Esa idea de proteger el patrimonio cultural no es simplemente difundir este patrimonio, sino que darle el sentido de por qué estas personas están bailando como están bailando, por qué cocinamos como cocinamos, por qué tomamos esto en estas celebraciones y por qué no tomamos lo otro, por qué llegamos hasta esta hora de la noche para hacerlo, etcétera, ¿no? Es súper interesante cuando preguntas a un anciano qué significan esas tradiciones y te pueda decir la verdad de esas tradiciones, pero cuán alarmante es que le preguntes a otro anciano esas mismas tradiciones y te diga que no sabe. Es alarmante porque eso quiere decir que desde generaciones se va desconociendo por qué hacemos lo que hacemos, por qué celebramos lo que celebramos. Y eso es lo importante del patrimonio cultural, ¿no? Conocer tu identidad, conocer de dónde venís y por qué haces lo que haces. Ahora, como les decía, hay una tercera variante de este patrimonio y que es el patrimonio natural, que abarca todos aquellos sitios que tienen una reserva natural que es importante para la humanidad. Es decir, puedes encontrar árboles que no se encuentran en otro lado del mundo, puedes encontrar animales que están en peligro de extinción, incluso fauna y flora que está en peligro de extinción, como son los corales, por ejemplo, y así muchas otras características que hacen únicos a esos lugares y que son importantes proteger, pues esto simboliza, ¿no?, la vida, el medio ambiente, las especies, todo lo que este planeta es se encuentra en esos lugares y por ende es necesario protegerlos. E incluso no es solo una cuestión de medio ambiente, sino que también cultural. Últimamente se ha estado analizando y se han hecho estudios acerca de cómo muchas poblaciones se identifican con estas reservas naturales e incluso su vida se desarrolla a través de estas reservas naturales y es importante para la identidad, la cultura e incluso la economía del lugar. Y por eso ahora se considera que también el patrimonio natural muchas veces está muy ligado con la herencia cultural de las poblaciones. Ahora bien, podemos volver al punto, ¿no? ¿Cómo sabemos que un lugar es patrimonio cultural y otro no? Pues como usualmente se ha dedicado esta responsabilidad a los gobiernos y nos hemos dado cuenta que los gobiernos a veces ni siquiera son suficientes, no solo porque haya voluntad de proteger estos sitios o no, sino también porque no tienen las capacidades económicas, técnicas, conocimientos, etcétera, como para poder proteger estos lugares. Lo que pasó es que la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, comenzó una serie de convenciones en donde todos los países, básicamente sus representantes, se pusieron de acuerdo en establecer qué es un patrimonio cultural y sobre todo aquellos patrimonios que ya no solo eran representativos y no solo contenían la identidad de esa población y de ese país en específico, sino que representaban y contenían la historia y la identidad de la humanidad en general. De aquí nació la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, en donde en una conferencia precisamente de la UNESCO se establecieron cuáles eran estos sitios y qué características deberían de tener. Y cada año se vuelven a reunir para poder determinar cuáles son aquellos sitios que deben considerarse como patrimonio de la humanidad, que ya van más allá de todas estas ciudades, de todos estos países, de todas esas culturas, sino que nos pertenecen a todos como humanidad completa, ¿no? Ahora bien, esto no significa que aquellos sitios que la UNESCO no declare como patrimonio cultural no sean patrimonio cultural, porque al final, como repetimos, los gobiernos de cada país deben de tener su propia lista de estos sitios que representan la herencia de sus propios pueblos, ¿no? Además, se construyó, ¿no?, entre varios gobernantes la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que este trabalenguas básicamente es una especie de copia de esta otra convención en donde se resguardaba el patrimonio cultural y el natural, pero esta vez incluyeron esta cuestión inmaterial, ¿no?, del patrimonio, lo que hablábamos de decir tradiciones, costumbres, lenguas, pensamientos, conocimientos, etcétera, pero con una característica que es un patrimonio de la humanidad.
Ahora estas tradiciones no solo pertenecían a este pueblo, no solo pertenecían a este país, sino que ahora pertenecen a toda la humanidad y es por ende que toda la humanidad debería de estar interesado en protegerlo, porque esto significa que todas estas tradiciones, que todo este patrimonio cultural e inmaterial nos ha convertido en lo que somos ahora y por ello debemos de proteger esta identidad, ¿verdad? Claro, aquí podemos entrar en un gran debate en donde hay algunas tradiciones que son muy malas para la humanidad, hay otras que le benefician a la humanidad y por eso se debe de tener con pinzas este tema, puesto que hay muchas cuestiones que se deben de la religión, que se deben de las culturas, que se deben de todas aquellas prácticas que son ancestrales, pero que no precisamente son buenas para la humanidad, ¿no? Por ejemplo, hay ritos donde hay castración de niñas, ¿no? Y esto les impide vivir una vida sexual, reproductiva y vulnera sus derechos humanos. Entonces, cuando esas tradiciones vulneran este aspecto, es cuando podemos decir que esta herencia cultural no es del todo buena para la humanidad. Por eso es que es necesario estudiarlo y es necesario que las personas que se dediquen a esto sepan de qué están hablando. Pero en general es importante conocer todos estos sitios y todas estas tradiciones que nos permiten identificar de dónde venimos y qué es lo que nos hace ser lo que somos actualmente, aunque esto parezca un gran trabalenguas. El patrimonio cultural nos da identidad, nos da sentido, nos da historia y es importante que los países puedan tener estas políticas que resguarden estos lugares, pero que no solo los protejan, sino que también los difundan y promuevan y que las poblaciones precisamente puedan disfrutar de esta herencia cultural. Pues bien, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haber escuchado. Me gustaría saber tu opinión acerca de este tema y sobre todo si tienes preguntas, si tienes aportes. Estaré súper complacido en escucharte. Puedes hacerlo visitando acultura.org, escribiéndonos o siguiéndonos en todas nuestras redes sociales que nos puedes encontrar donde quieras como acultura.org. Estaré muy complacido de que podamos seguir charlando el próximo lunes acerca de estos temas que nos encantan, la gestión cultural. Que tengas buena semana.